De luchar por la tierra que quisiste, por un futuro donde todos puedan sonreír. Buenos días, amigos que nos siguen a través de nuestro canal Política y Gerencia. Hoy continuando con el ciclo, lo iniciamos la semana pasada. ¿Por qué hay que votar el 28 de julio por una Venezuela democrática? Y hoy justamente nuestro invitado es el doctor Edwin Zambrano, quien nos va a decir cuáles son sus razones de por qué hay que votar. Edwin Zambrano es abogado de la UCAP, se graduó en 1975, defensor de los derechos humanos con experticia en medios alternativos de solución de conflictos, negociación colectiva, derecho laboral y constitucional, con un posgrado en Derecho Procesal Integral, un exdiputado del Congreso Nacional, del antiguo Congreso Nacional, integrante del Espacio Consenso, fundador de la Asociación Civil Casa del Trabajador y de la Asociación Americana de Juristas, capítulo Venezuela, coordinador de la Organización Social Unidad y Cambio. Forma parte como miembro del Frente Amplio Democrático del Estado Bolívar y haciendo hoy un gran esfuerzo, como lo ha hecho toda su vida, porque es un gran luchador social, porque tengamos de nuevo el restablecimiento de nuestra democracia. Buenos días, doctor Edwin Zambrano, desde Venezuela. Buenos días, René, y buenos días al ingeniero Julián, que también participa con ustedes. Y estoy muy complacido de esta invitación. Además, me alegra mucho poder compartir contigo de nuevo, como te comenté en un breve mensaje, aquellas tertulias nuestras, conversaciones nuestras mañaneras eran de gran importancia para la orientación de la población y logramos ensamblar un buen equipo, tanto tú como yo, y estábamos siempre, pues, todas las mañanas haciendo nuestros comentarios. Estoy a la orden para las preguntas o si quieres que haga una exposición, como ustedes prefieran. Sí, desarrolla tu exposición para dar respuesta al tema. O sea, ¿cuáles son las razones que tú crees que son fundamentales para que los venezolanos acudan a votar masivamente el 28 de julio? Bueno, en primer lugar, debo comenzar diciendo que una monarquía, un estado absoluto, se diferencia de la república en que en la monarquía, digamos esencialmente, salvo modernamente, cuando las monarquías se han hecho híbridas en relación con sistemas democráticos, no se vota. Hay unos monarcas, hay unas clases, digamos, privilegiadas, de acuerdo con la ley, es decir, tienen derechos especiales establecidos en las leyes que se dictan y tiene un régimen en el cual la participación de la población es casi nula. Con el tiempo, esas monarquías fueron extendiendo alguna parte de ese poder a los sectores, a los sectores de la nobleza, de la aristocracia y algunos otros grupos de personas destacadas. En esos lugares no hay ciudadanos, hay súbditos, son súbditos y digamos la soberanía la ejerce es el rey, su familia, porque es hereditaria, y consejos de nobles, de aristócratas, que son los que en definitiva deciden sobre la vida y muerte de esa nación. Cuando surge la República, Venezuela toma la determinación republicana a partir de 1811, cuando se declara la independencia de Venezuela, se dicta una constitución y se establece un gobierno republicano. Sin embargo, lo que quiero destacar con esta breve referencia para ubicar a los oyentes, a las personas usuarias pues, de este programa, es que hay que diferenciar entre la monarquía, el Estado absoluto, y la república, que es un Estado relativo y que donde los ciudadanos, los habitantes se convierten de súbditos, es decir, de obedientes
a un poder soberano, entonces la república surge como la organización sociopolítica para generar instituciones que surgen, emanan de la soberanía ya no de un monarca, sino del pueblo. Es decir, los ciudadanos se constituyen en pueblo o son el pueblo de una nación, son ciudadanos y en consecuencia tienen responsabilidad y derechos para el ejercicio del gobierno y el ejercicio de todas las funciones públicas. Allí es muy importante el artículo 5 de nuestra Constitución, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esto es muy importante, incluso modernamente, porque podríamos decir, bueno, pero todos tienen así. No. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución cubana no dice que reside en el pueblo, sino que reside en el partido, es decir, en quien representa al pueblo. El partido representa al pueblo y entonces el soberano es el partido. En las monarquías, como ya decía, pues el soberano era un individuo, un rey que por sangre o por alguna, digamos, designación de parte de un consejo de nobles, de guerreros, etcétera, donde la fuerza ocupaba un rol muy importante, se elegía ese monarca. Entonces, nosotros somos los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad de este país. Este país no es responsabilidad de un mandamás. Este país es responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de derechos y tiene un conjunto de obligaciones. Pero lo más importante es que en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestra decisión, en nuestra determinación, reside la soberanía de la nación. Es decir, somos una nación independiente, tal como lo lograron nuestros antecesores, precursores y paladines o héroes que generaron esta república a costa de un sufrimiento inmenso. Entonces los ciudadanos tenemos que hacer honor a esa historia, a esa creación independiente de una nación, a crear una identidad propia, una cultura. De modo que esto es fundamental. Para decirles esto, que parece pues de repente algunas notas filosóficas o antropológicas o históricas que no tienen que ver con que nuestra Constitución en el año 47, después de muchas constituciones y de muchas luchas, guerras, incluso algunas muy sangrientas, dictaduras, algunas muy terribles, como el caso de Juan Vicente Gómez, nuestra Constitución del 47, cuando sale del régimen gómezista, que se había prolongado 10 años más, por supuesto, atenuadamente y en proceso de transición, y pueden elegir. Y entonces nuestra Constitución del año 61 ratifica eso y le da una mayor significación a la soberanía. Pero la del 99 es específicamente, digamos, popular en cuanto a la soberanía. Dice, no solamente dice que la soberanía reside en el pueblo, intransferiblemente, sino además dice que el pueblo primero intransferiblemente, es decir, no la puede transferir. El pueblo no puede transferir, toma, esta es una casa, yo te la transfiero a ti, yo te doy la propiedad de mi soberanía. No, no puede transferirla. Es propia, es intuito persona, como dicen los abogados. Y esa soberanía es la que se ejerce a través de actos o formas determinadas directamente por la Constitución, actos directos de ejercicio, o de manera indirecta a través del sufragio, como en el caso de ahora, una elección del 28 de julio. Pero esta elección del 28 de julio no es cualquier elección. Esta elección del 28 de julio viene intervenida o viene mediada por un conjunto de hechos de una gran importancia que yo voy a resumir en pocas palabras. Hay un quiebre de la soberanía popular. Se ha inducido un quiebre de la soberanía. Se ha pretendido secuestrar la soberanía, de manera que el pueblo no pueda ejercer la soberanía. De modo que en estas elecciones, cuando nosotros vamos a votar, no solamente vamos a designar, sino que vamos
a recuperar nuestra soberanía secuestrada. Está secuestrada la soberanía. ¿Por qué está secuestrada? Porque ha habido una cantidad de falseamientos, de falsificaciones de los medios, de los órganos del poder público y de los medios de ejercicio de la soberanía. Las elecciones han sido, digamos, sospechosamente fraudulentas en los últimos tiempos. Incluso en el año 2013 se dice, la elección del 12 tiene sus del 2012 tiene sus elementos de fraude mediante el uso de los bienes públicos, de los recursos públicos, para que Chávez pudiera ganar esa elección. Sin el uso de los recursos públicos ilegal e inconstitucionalmente hechos por parte de Hugo Chávez, no hubiese ganado las elecciones del año 12, las cuales ganó. Pero en el año 13, además del uso, también se sospecha que hubo un fraude específico, no solamente un fraude genérico y un fraude indirecto, sino un fraude directo. Pero si dijéramos que no importa, posteriormente, en el año 15, cuando la oposición democrática gana las elecciones parlamentarias, el Ejecutivo se empeña en destruir esa voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo se expresó con 112 diputados, con más del 67% de la votación, que fue a parar a las listas de las organizaciones democráticas. Y desde el Poder Ejecutivo y con el uso de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales, se destruye esa voluntad del pueblo y prácticamente se anula a esa Asamblea Nacional del año 15. Es el año 16, se intenta incluso hacer un referéndum revocatorio de acuerdo con las normas establecidas en nuestra Constitución, incluso una figura de ejercicio de la voluntad popular y de la soberanía popular que ha sido bandera de la política de Hugo Chávez y de la Constitución del año 99, pues en el año 16 se destruye la posibilidad de acudir a un referéndum revocatorio, de modo que no se le permite al pueblo participar, no se le permite votar para decidir si un gobernante sigue o no sigue. Y posteriormente, en el año 17, se crea una asamblea constituyente falsa, absolutamente inconstitucional, con lo cual se hace una perversión del voto, porque la gran mayoría no votó, pero ellos con los que votaron, entonces pretendieron hacer una constituyente sin reunir los requisitos establecidos en la Constitución de la República. El 18 se hace una elección 8 meses antes de lo previsto normalmente, es decir, una elección extemporánea y por tanto sin valor, porque estaba dirigida justamente a escamotear la voluntad popular, la voluntad del pueblo, porque estaba además centrada en una cantidad de inhabilitaciones, de eliminación de partidos, etcétera. Todo eso da lugar a una lucha intensa en los años 18, 19, 20, 21, y finalmente en el año 22 se produce, digamos, una oportunidad con todas esas luchas que se dieron para poder expresarse a través del voto. Y se da una importantísima circunstancia, un importantísimo resultado, y es la elección en Barinas de un gobernador de oposición que no por lo que represente Barinas como Estado, que también representa, por supuesto, y no porque haya sido un gran triunfo de la oposición en todas las elecciones de los estados, sino la significación de que se produce un fraude electoral y es mediante el voto de los ciudadanos como ese fraude se destruye. Es decir, inicialmente se roban unas actas, esas actas daban el triunfo para el candidato de la oposición, Freddy Superlano, se inhabilita a Freddy Superlano, es decir, post-elección se inhabilita. Fíjense todas las maniobras y maquinaciones para negar la voluntad popular. Y sin embargo, hay una unidad del pueblo en conjunto de Barinas y produce un triunfo rotundo del candidato de la oposición, aumentando casi 40.000 votos o más de 40.000 votos, los votos sacados en la primera elección. De manera que allí se expresa la fuerza del voto. Otra circunstancia
producen que no se hayan logrado otros gobernadores en esas elecciones. Son circunstancias de falta de unidad, etcétera, una cantidad de cosas. Pero hoy en día, después de estas experiencias y de esto que yo les acabo de relatar, que oprime a Venezuela, dirigido por el PSV, dirigido por Nicolás Maduro y por todo su séquito, este gobierno quiere impedir la participación popular. Hay 7 millones, casi 8 millones afuera del país, de los cuales cerca de 5 o 6 millones, un poco más de 5, tienen derecho al voto. Sin embargo, no se permitió la inscripción. Según tengo entendido, se inscribieron, creo que fueron 6.000 o 7.000 personas las que se inscribieron en todas partes del mundo para estas elecciones, porque hay una maquinación para impedir que la gente participe. Yo quiero hacer énfasis en esto. Y justamente cuando el régimen quiere que no participemos, con mayor razón tenemos nosotros que participar, porque ha venido destruyendo el poder del voto, nos ha venido lanzando hacia la abstención, nos ha venido lanzando hacia incluso actividades, digamos, que nosotros no queremos hacer, que tenemos miedo de hacer, porque ellos pueden arremeter contra nosotros. Y hoy es la oportunidad. Se ha dado la oportunidad porque han concurrido un conjunto de factores. La lucha desplegada durante varios años por parte de las fuerzas políticas, sociales, laborales, comunitarias, la lucha de los intelectuales, el trabajo de los periodistas, de los escritores, de los comunicadores, tanto adentro como afuera del país. Ha habido una importante motivación para recuperar nuestra soberanía, para recuperar nuestra identidad como pueblo independiente, como pueblo libre, como nación libre. Y eso nos permite afirmar que estamos a las puertas de un gran triunfo de la democracia y de la libertad en Venezuela para cumplir efectivamente con los derechos establecidos en la Constitución del año 1999, que es una constitución que, por cierto, no es una constitución de Chávez, no es una constitución chavista, es una constitución de los venezolanos, que fue aprobada en el año 99, pero que en el año 2007 nosotros defendimos cuando se pretendió reformar, justamente para eliminar un conjunto de principios democráticos, de garantías y de los derechos de la población en relación con el poder central, con el poder ejecutivo, con el gobierno de la República. Recuerden que los ciudadanos debemos hacer leyes que nos ayuden a la convivencia entre nosotros, que nos permitan tener una convivencia lo más armónica y productiva posible, pero al mismo tiempo para defendernos de quienes tienen el control del poder y el control de las armas. Porque los ciudadanos no tenemos armas. Delegamos nuestras armas y nuestra facultad de defensa en un cuerpo específico que es la Fuerza Armada. Pero nosotros debemos tener control sobre esa Fuerza Armada. Debemos tener control sobre el funcionamiento y la recta actuación de parte de los mandos militares y de parte de toda la Fuerza Armada. Asimismo, debemos ejercer control sobre aquellos dignatarios que nosotros elegimos mediante el voto para que ellos cumplan con la función pública. Y lo que han hecho quienes han estado en el poder en los últimos años ha sido quitarnos el control. Incluso la doctora Rocío San Miguel, que es presidente de una ONG llamada Control Ciudadano, que justamente realizaba ese control de los ciudadanos para el poder, para las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas del Orden Público, fue detenida en el mes de febrero. El periodista Carlos Julio Rojas, secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas y dirigente del Frente Norte de Caracas, que ha venido ejerciendo en el propio centro de Caracas, donde el gobierno no permite que nadie de oposición participe, ha venido ejerciendo control sobre todos los desmanes que se están haciendo en Caracas, la falta de los servicios públicos, los abusos por parte de colectivos y de fuerzas policiales. Ellos no quieren que haya control y nosotros tenemos que volcarnos a participar. Mediante una campaña importante que hicimos en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, logramos
que el régimen pusiera una fecha de elecciones, una fecha manipulada, que la pusieron, digamos, muy pronto. Esas elecciones deberían haber sido convocadas para el mes de octubre o el mes de noviembre, para permitir todo un proceso de activación, de actualización del registro electoral, para la incorporación de cerca de 3 millones de personas que no están incorporadas al registro aquí en Venezuela, además de los 4 o 5 millones que no están registrados en el exterior. Y ellos hacen eso para evitar que nosotros participemos. Pero fíjense que logramos inscribir a más de 600.000 personas en Venezuela, a pesar de todas las restricciones, no solamente porque no habían suficientes puntos de inscripción, sino además porque ellos cerraban los puntos de inscripción, incluso los movían o los cerraban antes de tiempo o no abrían durante el día. De manera que todas esas maniobras fueron de algún modo anuladas por parte de la voluntad y de la disposición del pueblo joven de Venezuela y de nosotros los adultos o los mayores que estamos decididos a votar. De acuerdo con las últimas encuestas que se han venido publicando y que tienen credibilidad, hay cerca de un 75% de disposición o de voluntad, de intención de votar en las elecciones. Por eso es importantísimo votar, porque al votar estamos recuperando nuestra soberanía. Al votar estamos recuperando el camino hacia la reconstrucción de nuestras instituciones democráticas. Al votar estamos recuperando la capacidad del Ejecutivo Nacional de respaldar una política económica capaz de producir bienestar, progreso. Al votar estamos produciendo que un poder ejecutivo pueda acompañarnos en el ejercicio de nuestros derechos, porque la Constitución dice que los poderes públicos deben favorecer y promover el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, no de limitarlos, no de obstruirlos, no de cercenarlos. Las disposiciones constitucionales de esta Constitución es lo que en derecho constitucional se llama garantista. Es decir, es una Constitución que no solamente declara unos derechos o proclama unos derechos, sino que establece medios para que esos derechos puedan ejercerse y establece medios de protección y de garantía de esos derechos. Y por eso, por ejemplo, cuando se violentan esos derechos, en el caso de las torturas o en el caso de la violación del domicilio o de la libertad, etcétera, hay responsabilidad individual de quienes practiquen esos actos contrarios a la Constitución y hay responsabilidad también de parte de los órganos públicos que permitan esa participación, esa violación. De modo que hay muchas razones, y he expuesto unas cuantas, para que nosotros vayamos a votar en esta elección. Yo estoy absolutamente convencido de que si nosotros nos disponemos a votar, nosotros vamos a ganar el país para la nación y para los ciudadanos. Una nota final. Votar es el acto principal, pero es importante una participación en el proceso electoral, una instrucción como testigo, como participante en las mesas, coordinando, ayudando a los testigos, ayudando, porque en una situación de trampa, en una situación de fraude, como la que tenemos nosotros con un régimen que actúa de facto, sin sujeción a ninguna ley, a ninguna norma, la participación popular es la que puede ponerle coto. Una participación ostensiblemente pacífica. Y cuando digo ostensiblemente pacífica, quiero crear la figura de la bandera blanca, de las manos arriba, cuando alguien está en una contienda y dice, bueno, me rindo, y entonces saca la bandera blanca. Es decir, está en paz, no tiene capacidad para actuar violentamente contra el adversario. Nosotros tenemos que ser en este momento ostensiblemente pacíficos, desechar cualquier manifestación de violencia, no caer en ninguna provocación del régimen de facto, no provocar nosotros ninguna situación que pueda generar una violencia, porque ellos quieren la violencia, ellos tienen las armas y quieren la violencia. Nosotros no tenemos las armas, tenemos el derecho, tenemos la razón,
tenemos la motivación, tenemos la esperanza de que nuestros hijos y nuestros nietos vengan a Venezuela, regresen a Venezuela, que la gente que se ha ido de Venezuela vuelva a reconstruir este país, como volvieron también en algunas oportunidades cuando tuvieron que salir algunos por terribles dictaduras, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. En este momento, entonces, mi invitación es a votar, por una parte, y a participar además del voto, porque después de votar, la ganancia hay que defenderla. Lo que se gana hay que defenderlo. Y el proceso de reconstrucción del país es un proceso de gran exigencia, porque están destruidas muchas instituciones y muchos recursos, muchas riquezas, muchas capacidades industriales, de educación, de servicios, etc. Así que vamos a votar, vamos a ganar, vamos a defender nuestro triunfo y vamos a reconstruir nuestra nación. Extraordinario, Edwin. Me parece que ha sido una exposición motivadora, muy sensible. Me ha llegado a lo más profundo de mi conocimiento, de mi estructura mental, de ciudadanía, porque en verdad pudiera resumir 3 aspectos fundamentales de tu brillante exposición que agregan valor al objetivo de este conversatorio. Primero, tu preámbulo para tener claro los ciudadanos, diferenciar lo que es una monarquía de una república. Que hace falta ese refrescamiento histórico, conceptual, para ubicarnos y entender la realidad estructural del país que tenemos. El segundo aspecto, Edwin, que hayas dado en el centro de la importancia del concepto cuando aclaras muy bien de que es importante lo que va a ocurrir el 28 de julio en cuanto al voto, a votar por un candidato, la recuperación de la soberanía, del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos, que de alguna manera hemos estado olvidándonos de esa prioridad democrática ciudadana, de nunca abandonar ese derecho, independientemente de las limitaciones, de las restricciones, de las trabas que el rival, por su naturaleza ideológica, siempre va a imponer a la fuerza. Y el tercer concepto, que la estrategia ha sido muy elocuente, muy predecible, de que todos estos años la estrategia del régimen de turno ha sido desestimular la participación, desunir, que pierdas la confianza, que pierdas la credibilidad en ese derecho que soberanamente la Constitución está consagrada allí. Y el otro aspecto, por supuesto, lo último, la importancia, y eso lo decía también el doctor Ardo de Santis de Madrid la semana pasada, la importancia, porque sabemos que son muchísimos millones los que no pueden ejercer su derecho al voto, asumir la participación electoral, ayudando de diferentes maneras, como está llamado y se va a llamar, para que participemos, estemos donde estemos. Así que la verdad que ha sido una exposición muy brillante, Edwin, que nos ha llenado de mucha satisfacción. Julián. Gracias, doctor Edwin Zambrano. En verdad, igual que René, yo estoy impresionado. Y ese verbo tan brillante, como ha expresado el doctor Edwin su punto de vista sobre el tema que estamos tratando, que es por qué debemos votar el 28 de julio por una Venezuela democrática. En verdad estoy emocionadísimo porque he internalizado todo la exposición del doctor Edwin. Ahora bien, yo estoy también en línea y de acuerdo con toda la exposición, y especialmente por uno de los aspectos que indica que es cero abstención. Parece que el cero abstención, eso es difícil de lograrlo, pero
eso va también en línea con la mayor participación posible, la mayor participación de la gente, que es lo que no le gusta al régimen. La gente tiene que participar. Y aquellos a los cuales el régimen le puso obstáculos, sobre todo los que estamos en el exterior, que una gran mayoría no pudimos inscribirnos, todo eso tenemos que compensarlo. Aquellos que no vayamos a votar y los que van a votar también, estoy de acuerdo con lo que dice Edwin, que es participación, votar, pero también ayudar todo en la logística, en el transporte, llevar comida, agua a todos los participantes que están ahí defendiendo el voto. Tienen que participar en eso, no pueden ir y irse para su casa y quedarse tranquilos. Hay que ayudar, transportar a la gente. Tiene que haber la máxima participación. Por eso es que yo digo, tal vez será utópico, es cero abstención. Ya la abstención no debe llevarse a cabo en Venezuela. Pero ¿por qué debemos lograr esa máxima participación? Porque es lograr algo en el cual se nos ha sido conculcado desde el mismo momento en que empezó este régimen, que es la libertad. La libertad. Y además que se nos conculcó la libertad, se nos ha tratado y se ha logrado en máximo posible convertirnos en pobres, convertirnos en pobreza extrema, que eso es lo que lo han logrado. Y lo han logrado al destruir la principal industria del país al cual pertenecí, que es la industria petrolera, y el resto del tejido industrial del país, tal cual lo vivió René, lo viviste tú, Edwin, en Ciudad Guayana, con la destrucción de todas las empresas del sector de Ciudad Guayana. Entonces, nuestro primer paso es ese, participar activamente para lograr esa democracia próspera, que fue uno de los puntos que tratamos en la pasada conversación, que fue lograr una Venezuela democrática, libre, pero próspera. Renacimiento de toda la economía del país, de la industria petrolera, de todas las industrias del país, de la educación, la salud, los servicios, todo eso. Entonces, por eso es que debemos participar todos los venezolanos, que la abstención sea cero, que la abstención tienda a cero, como dicen los matemáticos, que la participación tienda al 100%. Gracias, Edwin. Tu mensaje ha sido maravilloso y este mensaje lo vamos a difundir. Gracias, René, por esta invitación al doctor Edwin Zambrano. Gracias a todos y los invitamos a que vean este video hasta el final y se suscriban también al canal de Política y Gerencia que estamos formando. Gracias a todos. Bueno, Edwin, gracias de nuevo y seguimos adelante, que siempre ha sido el norte de nuestra permanente participación social en nuestro país. Un abrazo. Un abrazo, René. Hasta pronto y muchas gracias. Estaré pendiente. Okay. De luchar por la tierra que quisiste.